Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a este espacio multitópico, un espacio donde analizamos la mente humana con profundidad, ciencia y conciencia. Hoy vamos a hablar de un grupo de condiciones que suelen mencionarse mucho, pero pocas veces se entienden realmente: los trastornos del neurodesarrollo. Quédate hasta el final para una reflexión que te cambiará la perspectiva. Imagina que tu hijo, o el de un amigo, lucha por concentrarse en la escuela, no mira a los ojos al hablar o tiene explosiones emocionales inexplicables. Los trastornos del neurodesarrollo no son caprichos ni mala educación. Son condiciones reales que alteran el cerebro desde la infancia y pueden cambiar vidas enteras si no se detectan a tiempo. ¿Estás listo para descubrir qué son, por qué ocurren y cómo ayudar? No te lo pierdas. Si te interesa entender la salud mental desde la raíz, suscríbete ahora al canal, activa la campana y dale like. Juntos apoyamos la neurodiversidad. Sigamos. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que aparecen en las primeras etapas del desarrollo, generalmente en la infancia, y afectan el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. No son enfermedades mentales adultas como la depresión o ansiedad. Son alteraciones en la forma en que el cerebro se forma, crece y funciona. Son variaciones en la arquitectura y en la conectividad neuronal que impactan procesos como la atención, el lenguaje, conducta, cognición, regulación emocional y la interacción social. La clasificación y denominación de los diferentes trastornos ha ido cambiando según la evidencia científica. Uno de los criterios para hablar de trastornos del neurodesarrollo es la edad de comienzo de su manifestación, que se presentan desde el nacimiento o en la primera infancia y continúan después de los 18 años. De acuerdo al DSM-5, el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, incluyen los siguientes trastornos como categorías principales. Trastorno del espectro autista (TEA). El trastorno del espectro autista no es simplemente dificultad para socializar. Es una condición del desarrollo caracterizada por diferencias profundas en la comunicación social, la reciprocidad emocional, la interpretación de señales sociales implícitas, la flexibilidad conductual. Además, suelen existir patrones repetitivos de conducta o intereses intensamente focalizados. Algunas personas dentro del espectro necesitan apoyo significativo en su vida diaria. Otras tienen independencia funcional, estudios universitarios y carreras exitosas, por eso se llama espectro. No es una línea recta, es un rango amplio de diferentes manifestaciones. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es simplemente ser inquieto. Es una alteración en los sistemas cerebrales que regulan la atención sostenida, inhibición conductual, la planificación y control de impulsos. El problema no es falta de inteligencia, es dificultad para regular la energía mental. Muchos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad escuchan durante años que son flojos o desorganizados, pero en realidad, su cerebro procesa la autorregulación de forma distinta. En los adultos puede manifestarse como procrastinación crónica, dificultad para organizar tareas y sensación constante de mente acelerada. Trastornos específicos del aprendizaje. En los trastornos específicos del aprendizaje hablamos de dificultades persistentes en habilidades académicas concretas. Por ejemplo, la dislexia, dificultad en la lectura; la disgrafía, dificultad en la escritura; y la discalculia, dificultad en el razonamiento matemático. Pero este es el punto clave: la inteligencia global puede ser completamente normal, pero el procesamiento de ciertos símbolos, letras o números funciona de manera diferente, y no es falta de esfuerzo, es un patrón neurocognitivo específico. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual implica limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual como en la adaptación a la vida cotidiana. No se trata solo del coeficiente intelectual. Aquí se evalúan habilidades como la comunicación, autocuidado, habilidades sociales y toma de decisiones. El nivel de apoyo necesario varía enormemente. Muchas personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar autonomía significativa con intervención adecuada. Trastornos de la comunicación. El lenguaje es una de las herramientas más complejas del cerebro humano, y cuando hay alteraciones en su desarrollo pueden aparecer dificultades estructurales del lenguaje, problemas en la pronunciación, tartamudez, dificultades en la comunicación social pragmática.
No es timidez, no es falta de práctica, es una diferencia en la arquitectura del procesamiento lingüístico. Trastornos motores del desarrollo. En este trastorno encontramos dificultades en la coordinación y control del movimiento. Este trastorno puede manifestarse como torpeza motora persistente, problemas para escribir, dificultad en deportes, y movimientos repetitivos involuntarios, tics motores o vocales. En algunos casos, como en el síndrome de Tourette, pueden aparecer múltiples tics motores y vocales que fluctúan en intensidad, no son voluntarios, y la persona no puede simplemente detenerlos. Trastorno de movimientos estereotipados. Movimientos repetitivos aparentemente sin propósito, balanceo, golpearse y morderse. Pueden aparecer solos o asociados a otras condiciones del neurodesarrollo. Trastornos de tics, incluyendo síndrome de Tourette. Este trastorno se caracterizan por movimientos involuntarios, rápidos, repetitivos y repentinos como son los parpadeos, muecas, encogimiento de hombros, carraspeos, gruñidos o movimientos faciales, que ocurren sin un propósito claro, a menudo comenzando en la infancia. Estos movimientos varían en intensidad y frecuencia. Cuando observamos todos estos trastornos juntos, algo se vuelve evidente, y es que no existe un solo modelo de desarrollo cerebral. Existe diversidad neurológica y el verdadero desafío no es que existan diferencias, es que muchas veces la sociedad está diseñada para un solo tipo de mente. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de los trastornos del neurodesarrollo? Dentro de las causas principales de este trastorno se pueden enumerar los siguientes. 1. Factores genéticos y congénitos. Mutaciones, anomalías cromosómicas. Por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Rett y los trastornos metabólicos heredados o espontáneos, que afectan el desarrollo cerebral desde la concepción. 2. Factores prenatales durante el embarazo, infecciones maternas, deficiencias nutricionales, consumo de sustancias, alcohol, tabaco, drogas y exposición a toxinas ambientales como son los metales pesados, el plomo o mercurio. 3. Factores perinatales durante el parto. La hipoxia, complicaciones que causan falta de oxígeno al cerebro, y bajo peso al nacer o nacimiento prematuro. 4. Factores postnatales después del nacimiento, infecciones como meningitis, traumatismos cráneoencefálicos o exposición a tóxicos ambientales. ¿Qué tan comunes son? Los trastornos del neurodesarrollo son más frecuentes de lo que se cree. Afecta aproximadamente entre 5% y 7% de niños en edad escolar. El trastorno del espectro autista ha mostrado un aumento en su identificación en las últimas décadas. Los trastornos específicos del aprendizaje afectan entre 5% y 15% de la población escolar. No son raros, son parte de la diversidad neurológica humana. ¿Cómo influyen los trastornos del neurodesarrollo en la sociedad? Los trastornos del neurodesarrollo influyen profundamente en cómo funciona una sociedad, porque afectan la forma en que millones de personas aprenden, se comunican, procesan la información y participan en la vida social. Y aquí aparece un punto clave. Durante mucho tiempo, las sociedades han sido diseñadas pensando en un tipo de cerebro promedio, un cerebro que aprende de cierta manera, que se adapta a ciertas reglas sociales y que responde a ciertos ritmos de atención. Pero la realidad es mucho más diversa. Personas con condiciones como el trastorno por déficit de atención, el trastorno del espectro autista o dificultades específicas del aprendizaje, no tienen cerebros defectuosos, tienen formas diferentes de procesar el mundo. El problema aparece cuando las estructuras sociales, la escuela, el trabajo, las normas sociales, no están preparadas para esa diversidad. En el sistema educativo, por ejemplo, muchos niños con trastornos del neurodesarrollo son etiquetados como problemáticos, desobedientes, poco aplicados o incluso incapaces, no porque no puedan aprender, sino porque aprenden de manera distinta a la que el sistema espera. Esto puede generar frustración, baja autoestima y abandono escolar si no existe comprensión ni apoyo adecuado. En el ámbito laboral ocurre algo similar. Muchos adultos con condiciones del neurodesarrollo poseen capacidades extraordinarias en áreas como pensamiento analítico, creatividad, memoria especializada, detección de patrones o pensamiento hiperfocalizado. Sin embargo, si los entornos laborales solo valoran un tipo específico de funcionamiento cognitivo y social, estas personas pueden quedar marginadas o subempleadas. Y esto no solo afecta al individuo, también representa una pérdida enorme de talento para la sociedad.
Otro impacto importante aparece en el ámbito familiar. Criar a un niño con un trastorno del neurodesarrollo puede implicar desafíos emocionales, educativos y económicos importantes para las familias, y esto requiere más acompañamiento escolar, evaluaciones profesionales, terapias especializadas, y en muchos casos, una enorme inversión de tiempo y energía. En las últimas décadas ha surgido un movimiento cada vez más fuerte conocido como neurodiversidad. Esta perspectiva propone algo importante. En lugar de ver todas las diferencias neurológicas como enfermedades que deben eliminarse, es mejor verlas y entenderlas como variaciones naturales del cerebro humano. Ahora, ¿cuáles son los síntomas precoces de los trastornos del neurodesarrollo infantil? Reconocer los primeros signos de los trastornos del neurodesarrollo es crucial para intervenir y apoyar a tiempo. Aunque los síntomas específicos varían según el tipo y la gravedad del trastorno, hay algunos indicios comunes que los padres y cuidadores pueden vigilar. Pueden incluir retrasos en alcanzar los hitos del desarrollo, dificultades en la interacción social y la comunicación, comportamientos repetitivos o intereses restringidos, impulsividad, hiperactividad y dificultades de aprendizaje o rendimiento académico. Aún así, existen diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo, de manera que los síntomas pueden variar en función del tipo de trastorno del que se trate. ¿Cómo se tratan las enfermedades de los trastornos del neurodesarrollo? No existe una cura porque no se trata de una infección o una lesión puntual. Pero entre los tratamientos más frecuentes para los niños que tienen enfermedades de salud mental se encuentran los siguientes. Psicoterapia. La psicoterapia, también conocida como terapia conversacional o del comportamiento, consiste en hablar con un psicólogo o con otro profesional de la salud mental. En el caso de los niños pequeños, la psicoterapia puede incluir juegos. Durante la psicoterapia, los niños y los adolescentes aprenden a hablar de sus pensamientos y sus sentimientos, así como a controlarlos. Aprenden conductas nuevas y la capacidad de afrontar una situación difícil. Medicamentos. El profesional de atención médica o de la salud mental de su hijo podría sugerir un medicamento como parte del plan de tratamiento. El medicamento podría ser un estimulante, un antidepresivo, un ansiolítico, un antipsicótico o un estabilizador del estado de ánimo. Por lo general, el profesional de atención médica revisa los beneficios que se esperan y los posibles riesgos y efectos secundarios del medicamento. Reflexión final. Durante mucho tiempo hemos intentado medir la inteligencia, la atención, la conducta y la forma de aprender con una sola regla, como si todos los cerebros estuvieran diseñados para funcionar exactamente igual. Pero la realidad es muy distinta. Los trastornos del neurodesarrollo nos recuerdan algo profundamente importante, y es que el cerebro humano es diverso. Algunas personas aprenden más rápido con palabras, otras aprenden con imágenes, algunas necesitan moverse para concentrarse, otras se sumergen en un solo tema con una intensidad extraordinaria. Algunas perciben detalles que la mayoría de las personas simplemente no ve. Lo que durante años fue interpretado como dificultad, rareza o problema, muchas veces es simplemente una forma diferente de procesar el mundo. Y cuando una sociedad no entiende esa diferencia, en lugar de adaptarse, intenta corregirla, intenta encajar a todos en el mismo molde. Pero cuando forzamos a un cerebro diferente a comportarse como si fuera igual a todos los demás, lo que muchas veces terminamos dañando es algo mucho más profundo: la autoestima, la identidad y la sensación de pertenecer al mundo. Muchos niños con trastornos del neurodesarrollo crecen escuchando frases como: concéntrate, esfuérzate más, deja de distraerte, ¿por qué no puedes ser como los demás? Y con el tiempo, esas frases pueden convertirse en una creencia dolorosa. ¿Hay algo mal conmigo? Pero entender el neurodesarrollo cambia completamente esa narrativa. Nos permite comprender que muchas de esas dificultades no son falta de inteligencia, ni falta de voluntad, ni falta de capacidad. Son simplemente cerebros que funcionan de manera diferente en un mundo que todavía está aprendiendo a entender esa diversidad. Y cuando empezamos a cambiar la forma en que miramos estas diferencias, algo importante ocurre. Pasamos de la frustración a la comprensión. Pasamos del juicio a la empatía. Pasamos de intentar normalizar a las personas a intentar entenderlas.
Porque una sociedad verdaderamente inteligente no es aquella donde todos piensan igual, es aquella donde existen diferentes formas de pensar, aprender y percibir el mundo, y todas tienen espacio para existir. Tal vez el desafío más grande no sea cambiar a las personas con trastornos del neurodesarrollo, tal vez el desafío sea cambiar la forma en que la sociedad entiende el cerebro humano. Porque cuando aprendemos a mirar la diversidad neurológica con más conocimiento y más humanidad, dejamos de ver solo limitaciones, y empezamos a descubrir potencial, creatividad y nuevas formas de comprender el mundo. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo funciona la mente humana y quieres seguir explorando estos temas con profundidad, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos aprendiendo, cuestionando y explorando juntos la complejidad del ser humano. Nos vemos en el próximo video.